Las deudas heredadas por los gobiernos de Arena y del FMLN siguen siendo saldadas por el presidente Nayib Bukele, quien detalló el contenido de la reforma. Uno de los puntos es el aumento de todas las pensiones, que incluye a todos los trabajadores, para quienes la pensión mínima sube un 30%, acumulando un 90% en estos 3 años y medio del gobierno actual, que incluye el incremento del año 2020. Además, las AFP ganarán menos, bajando del 2 al 1%. También ya no se debe devolver el 25% de anticipo, lo que significa dejar atrás la necesidad de trabajar 5 años más para pagarlo. También, para el trabajador habrá más ahorro, ya que los patronos deberán aportar el 1% más. Esto incluye la recuperación de los 10.000 millones de dólares que los gobiernos de Arena y del FMLN sacaron del sistema. Otro punto clave es que incrementa sustancialmente la rentabilidad, permitiendo una mayor pensión y el control de las AFP, siendo su ente rector el Instituto Salvadoreño de Pensiones, ISP, y queda prohibido a las instituciones públicas, incluido el gobierno, tomar dinero de las pensiones para financiarse, por lo que nadie volverá a aprovecharse de los fondos de los trabajadores como ocurrió por décadas. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Bueno, una nota preámbulo para tener un poco de contexto, pero bueno, ministro, quizás la pregunta inicial es básicamente el beneficio principal o medular que trae esta propuesta. Bueno, Armando, solo para hacer un poco de contexto, ¿no? El sistema actual de pensiones data del 98. Inicialmente se había pensado un sistema con múltiples administradoras de fondos de pensiones. Actualmente solo existen dos, lo cual convierte casi que en una definición de oligopolio, ¿no? Porque tienen una exclusividad sobre un negocio en sí. Entonces, a las AFP nunca se les reguló en el pasado, ¿no? Entonces, y al no regularse en el pasado, lo que menos les interesaba era cuánto estaba recibiendo cada trabajador. Entonces, el principal beneficio de esta reforma que ha presentado el presidente, si lo queremos ver así, es que incrementamos en alrededor de un 30% lo que ya reciben actualmente nuestros pensionados. Cuando se hacen las reformas a los sistemas de pensiones, siempre se ha dejado excluidos a los anteriores, a los que ya están recibiendo su pensión, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es incrementarle incluso para esos usuarios, ¿no? Y para los nuevos que van a recibir, cuando se pensionen, van a recibir alrededor de un 30% más de lo que recibirían en este momento. Las pensiones mínimas, al realizar, digamos, la actualización de ese 30%, que ellos que estaban recibiendo pensión mínima de 304 dólares, ahora estarían recibiendo alrededor de 400 dólares, ¿no? Incluimos un articulado, la mayoría de ellos con el incremento del 30% ya van por ahí por 390 dólares. Entonces, incluimos un articulado para que ese tipo de pensiones alcancen hasta 400 dólares. Entonces, básicamente, de facto, la pensión mínima estaría siendo casi el doble de lo que encontramos cuando el presidente Bukele llegó al gobierno. Entonces, ese es el principal beneficio. Luego, hay una serie de regulaciones que nosotros hemos tomado a bien, de acuerdo también a lo que hemos escuchado de los diferentes sectores que han participado en esta propuesta. Uno, se eliminan por completo las pensiones VIP. Aquellas pensiones arriba de 3.000 dólares ya no van a existir más en ninguno de los sistemas. En ninguno de los sistemas. Claro, actualmente hay gente que recibe 6.000, 5.000, hasta 7.000 dólares. Había un escándalo, de hecho, Armando, hace algunos días, cuando se descubrió o se filtró al público que había este tipo de personas que se habían jubilado con un valor mayor. Es solo limitar a 3.000 dólares la pensión máxima, le ahorrará al Estado 6 millones anuales. De esos 6 millones, solo son 648 usuarios del sistema los que tenían una pensión arriba de 3.000 dólares. Entre ellos se hablan ahí incluso de algunas exdiputadas y exalcaldesas de algunos partidos. De hecho, sí escuché, pero como al no tener pleno conocimiento de la información, prefiero pues omitir un comentario. Pero sí hay varios políticos vinculados sobre todo al partido ALN que han sido mencionados de mantener este tipo de pensiones VIP, como le llamamos. Entonces, con esos 6 millones van a pasar ahora pues a financiar las pensiones de los demás usuarios del sistema y ya no se van a utilizar
para darle privilegios a unos muy pocos, que de hecho la mayoría o algunos de ellos cotizaron sobre todo en colones, ¿no? Y sus cotizaciones no alcanzaban más allá del 3% en la parte laboral. Y ahora pues gozan de una pensión pues mucho más alta que la que tienen gente que ha cotizado con más dinero y que ha trabajado durante muchísimo más tiempo con un porcentaje más alto de cotización. Entonces se corrige esa parte, introducimos al sistema la figura del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que también va a absorber las funciones que actualmente tiene INPET. Esto lo que hace es tener una nueva entidad regulatoria en el día a día, porque algunos dicen, bueno, la Superintendencia Junta de Pensiones ya regula y el Banco Central de Reserva a través del Comité de Normas ya regula, sí, pero no regula en el día a día. Entonces, lo que pretendemos con esto es que las AFP de una vez por todas tengan una supervisión, ¿no?, en el día a día y que esta institución vaya corrigiendo aquellos abusos que puedan cometer o no permita que se cometan abusos contra los usuarios del sistema. Sobre ¿no? todo cuando hay casos y en redes sociales se ven, por ejemplo, o hay denuncias también formales de empresas que obviamente no le pagan el tema de su pensión a los empleados. Correcto. La parte de la persecución del delito de evasión de cuotas patronales es una de las principales funciones que va a tener el Instituto Salvadoreño de Pensiones. ¿Por qué digo esto? Porque a las administradoras de fondos de pensiones, al ser entidades privadas, lo que a ellos más les interesaba era hacer las inversiones a través del fondo como tal, ¿no? Pero abandonaron lo que nosotros llamamos el sistema. Hay que diferenciar cuál es el fondo, que es solo donde está la plata de las cotizaciones, y el sistema, que es la administración de todos los aspectos y todos los parámetros que están dentro de la ley SAT y el sistema como tal. Entiéndase el pago de las cotizaciones, persecución de elevación de estas, una adecuada regulación para los usuarios, que no se cometan abusos tampoco con las pensiones o a la hora de dárselas a los usuarios. Toda esa área no estaba regulada o no está supervisada tan de cerca. Entonces la idea es que el ISP se encargue de darle sostenibilidad al sistema. Además de eso, Armando, hemos tratado de dar un mensaje de confianza a la población. La mayoría de usuarios del sistema perdieron la confianza en el sistema porque vieron cómo los gobiernos de Arena y la FMLN se endeudaron y tomaron los fondos de las pensiones para financiar al gobierno. Esa parte Y nosotros, sin ni mayor ganancia. No, y de hecho la mayoría de ese dinero sin duda fue a parar a manos privadas a través de la corrupción, ¿no? Una vez que colocaban la deuda, luego vía mecanismos de corrupción, expoliaban algunos flujos de efectivo que iban a terminar a sus cuentas personales. Pero esa puerta nosotros la hemos cerrado. Hemos dejado establecido estrictamente que ninguna institución pública, incluido el Ministerio de Hacienda, puede hacer uso de los fondos de los pensionados. Puede tomar ese dinero como no. ocurría antes. Y vamos a derogar el Fondo de Obligaciones Previsionales, el FOP, ¿no? El fideicomiso, perdón, de obligaciones previsionales. Es decir, ya no se va a pagar por eso. No, ya no. Entonces vamos a reducir el porcentaje de administración que nos cobraba también, en este caso, Van de Sal, que era el administrador del fideicomiso, ¿no? Y el ISP será quien asuma todas estas funciones de regulación directa con las administradoras de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones van a ganar menos también a partir de la vigencia de la ley. Eso precisamente quería preguntarle. El presidente Bukele decía, ministro, las AFPs ganarán mucho menos. Cuando el presidente dice eso, ¿a qué se refiere concretamente? Bien, las AFP tenían una comisión del 2% del total de las cotizaciones, ¿no? Entonces, ese 2% del total de las cotizaciones se redujo a un 1%. Y el servicio del seguro, que era por el que ellos decían que cobraban un 1% adicional, pasó a ser responsabilidad ahora de la cuenta de garantías solidarias. Es decir, todos aquellos que reciben su pensión por supervivencia, pues van a seguirla recibiendo, ¿verdad? O aquellos que tienen pensión por invalidez o por otro. ¿A ellos se les incrementa el monto? Se incrementan las pensiones de vejez en este momento, sí. Entonces, vamos a regular, que nadie más puede echar mano a de esos fondos de pensiones, incluidas las mismas AFP. Porque de una u otra forma, al ellos cobrar un 1% adicional por un servicio que no cubría ese costo,
porque al final la siniestralidad del seguro, si no mal recuerdo, Armando, era de un 0,4, ese es el costo total de mantener ese seguro. Y ellos se quedaban con el resto, era un 0,6 básicamente, ¿no? Que ingresaba a sus cuentas como una ganancia de parte de ellos. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues los seguros se contrataban a veces en algunas subsidiarias, ¿no? Que son empresas que están ligadas, a partir de eso, pues ellos tenían un doble negocio. Entonces eliminamos ese doble negocio y ellos siempre han sostenido, ¿no?, en sus proyecciones administrativas de funcionamiento, que para administrar el fondo como tal solo se requiere un 1%. Entonces dejamos básicamente la misma estructura, pero ahora sí vigiladas y supervisadas de cerca por el Estado, como debió ser desde un inicio. Eso es, y con eso me quiero ir a la pausa. Hay muchos actores de la oposición que han querido meter miedo, sobre todo en algunas entrevistas y en redes sociales y en algunos periódicos, de hecho, que ya están hablando al respecto de esto, en que las AFPs se van a retirar con los montos y la gente ya no va a tener nada. Es importante también decirle a la gente que las AFP van a continuar operando. Las AFP van a continuar operando dentro del nuevo esquema. Ahora, como dije, unas administradoras de fondos privados, pero vigiladas y supervisadas. No puede existir un concesionario público, porque básicamente las AFP lo que son, Armando, son concesionarios públicos, así como el transporte público de pasajeros. Esa es una obligación del Estado, del Estado. De hecho, por eso hay una ley que obliga a que cotices un 7.25 en el caso de los empleadores, y a partir de la vigencia de la nueva ley vamos a incrementar un punto porcentual que lo va a asumir única y exclusivamente el patrono, nunca el empleador. Pero bueno, estas administradoras de fondos de pensiones funcionan básicamente como un permiso que le otorga el Estado salvadoreño. Y ese permiso que le otorga el Estado salvadoreño lo obliga a respetar todos los parámetros de la ley. Entonces, en el caso de los gobiernos anteriores, dejaron básicamente abandonado digamos, el sistema, y este se volvió un negocio exclusivo del sector privado, cuando realmente lo que tienen es una concesión pública, si lo quieres ver en términos sencillos. Entonces tú no puedes darle una concesión pública a alguien y que éste haga lo que él quiera, porque él está actuando en representación del Estado. Por eso es que cuando se les reclama a las AFP y se les dice que han destrozado la confianza de los salvadoreños, como lo han dicho diferentes actores,